¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Seguimos, por supuesto, conociendo a los candidatos, a las candidatas al nuevo Poder Judicial en sus diferentes vertientes, en sus diferentes niveles. En esta ocasión nos centramos en los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quiero saludar con mucho gusto, por supuesto, a Arístides Rodrigo Guerrero. Él, por supuesto, lo conoce, maestro y candidato a la Suprema Corte de Justicia. Arístides, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Un placer para mí, mi querido Jesús, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia y bueno, tener el privilegio de que todo tu público nos escuche también en esta ocasión. Nombre de los honrados somos nosotros. Oye, y lo primero que te preguntaría, es la misma pregunta que le hemos hecho a todos para arrancar la charla y a todas, es ¿por qué? ¿Por qué involucrarse en este proceso? ¿Por qué participar en este proceso que lleva a Arístides a decir, yo quiero estar en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues naturalmente es un momento histórico el que está viviendo el país. Recordemos que la última reforma constitucional que renovó completamente la Corte fue la impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo y donde se propuso un modelo de designación de las y los ministros. Es decir, para ser ministro en el modelo anterior, prácticamente tenías que ser amigo del presidente o conocido del presidente para que te propusieran una terna y luego lograr que el Senado con una mayoría votara por ti. En este nuevo modelo se abre a la sociedad en general la posibilidad de participar y dije, a ver, en el Info de la Ciudad de México logramos transformar completamente la transparencia, logramos revolucionar el derecho de acceso a la información, acercarlo a la ciudadanía y cuando nos dimos cuenta que precisamente el corazón o el objetivo de la reforma constitucional fue el socializar la justicia, acercarla a todos los rincones del país y comunicar de la justicia de mejor manera y también a golpe de sentencias lograr desarrollar nuevos criterios, por ejemplo, en el entorno digital, es donde dije, bueno, creo que vale la pena participar y creo que podemos abonar a este Tribunal Constitucional y que ese Tribunal Constitucional a su vez sea un referente a nivel internacional. Ahora te voy a cambiar digámoslo así, la visión con base en lo que la gente incluso nos ha pedido que les preguntemos. ¿Por qué votaríamos por Arístides? ¿Por qué la gente Por, diría, voy con Arístides? Podemos hablar incluso de lo que hemos hecho ya en su momento y cómo podemos transformar la corte. En primer lugar, diría, porque voy a lograr acercar la justicia y voy a lograr comunicar de mejor manera el derecho. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de sesiones itinerantes de la corte. Yo le diría a todos los que te siguen que se imaginen una corte en su universidad, que se imaginen una corte en su estado, imagínate una corte que sesione en Chiapas, que sesione en Chihuahua, en Aguascalientes, Oaxaca, en Veracruz. Y esto no es algo nuevo. Ya la Corte Mexicana en dos momentos históricos ha sesionado fuera de la Ciudad de México. En 1848 sesionó en Querétaro y en 1863 sesionó en San Luis Potosí. Adicionalmente, si nosotros estudiamos otros colegiados, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte que tiene su sede en San José, Costa Rica, ha sesionado, por ejemplo, en México, sesionó en el Palacio de Minería, ha sesionado en El Salvador, ha sesionado en Argentina, es decir, las sesiones in situ, las sesiones itinerantes, no sería algo nuevo. Pero además del ejemplo histórico, del ejemplo del derecho comparado, tenemos un ejemplo subnacional. Cuando en su momento tuve la oportunidad de ser comisionado del Info de la Ciudad de México, llevábamos a cabo sesiones en las alcaldías. Sesionamos en la alcaldía Iztapalapa, en Tláhuac, Milpalta, Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Magdalena Contreras. Sesionamos en universidades. Además, era bien interesante sesionar en una universidad en donde cuando nosotros veíamos que un universitario o a un universitario lo estábamos aburriendo con un debate extremadamente técnico, por ejemplo, al utilizar palabras como sobreser por quedar sin materia, pues automáticamente nos obligaba a explicar de mejor manera el asunto, el debate, y eso habla de la pedagogía del derecho. Entonces, primero, vamos a comunicar de mejor manera el derecho. Segundo, vamos a lograr un arraigo de la cultura jurídica y de la cultura constitucional en todo el país. Eso es importantísimo. Me ha tocado desde San Quintín en Baja California,
hasta Barra de San Pedro en Tabasco, que hay poca difusión de la Constitución y de la cultura jurídica. Es más, Aristóteles lo decía en la política. Es necesario que los ciudadanos no seamos tan adictos como se pueda o como sea posible a la Constitución. Y pretendo lograr una adicción constitucional a partir de la difusión de la cultura jurídica. Y tercera, porque la pienso revolucionar a través del uso de tecnologías, a través de inteligencia artificial, y de eso si quieres hablamos en un momento más. Sí, fíjate que ahorita que tocabas este punto, la tecnología, lo digital, aprovechar las nuevas herramientas que te dan precisamente para acercarte a una generación, sobre todo de ciudadanos y ciudadanas, sin descartar a ninguna otra, pero que está también, está imbuida precisamente con el tema digital y a la cual te le puedes acercar de una manera también diferente a lo que en un momento dado se podría pensar. Exactamente, que definitivamente a través de la tecnología puedes uno agilizar más la impartición de justicia, a través de la propia tecnología puedes lograr una comunicación muchísimo más ágil también, pero a través de la tecnología, y ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, podemos lograr que sea la inteligencia artificial un modelo o un mecanismo de control de calidad. No pretendo, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, no pretendo sustituir al secretario de estudio y cuenta o al propio juzgador, al ministro o ministra, por un robot. No pretendo que el chat GPT me haga las sentencias. Pretendo que la inteligencia artificial me permita o la pueda utilizar como una herramienta que me ayude a medir la calidad de las sentencias que estamos resolviendo. Es decir, con inteligencia artificial yo podría saber si un ministro está resolviendo un caso con temática similar y está utilizando un criterio similar, es decir, está siendo congruente con el paso del tiempo, o con inteligencia artificial podría yo saber los tiempos en los que se está resolviendo una sentencia, por señalar algún ejemplo. Saber si mandaron o congelaron una sentencia y la mandaron al cajón, por ejemplo, alguna que esté vinculada con el pago de impuestos. La inteligencia artificial nos puede servir para medir la calidad de la impartición de justicia y para agilizar los tiempos. Aristides, ¿qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con los sectores vulnerables? Comunidades que se han denunciado muchas veces o han denunciado muchas veces que no son tomadas en cuenta por el Poder Judicial o que son olvidadas por el Poder Judicial o incluso lo peor, que son agredidas de una u otra manera por el Poder Judicial con la toma de decisiones en su contra. ¿Cómo acercarnos a esas comunidades originarias? Ya en parte decías hay que ser itinerantes, hay que movernos de una u otra forma, pero cómo también tomar de parte de ustedes esa conciencia de las necesidades de sectores de la población que están esperando, por supuesto, una mayor justicia en ese marco. Yo creo que entendiendo precisamente esa cosmovisión y yendo a territorio. O sea, yo creo que sí es importante y parte o el objetivo de esta reforma fue lograr mayor sensibilidad en el impartidor de justicia. Porque para el impartidor de justicia era una visión cerrada, en donde únicamente tengo el expediente, no conozco la realidad social, estoy encerrado en el escritorio y no conozco, por ejemplo, la realidad social que están viviendo la comunidad de pescadores en Tabasco, que probablemente llevan durante muchos años exigiendo justicia, pero no saben cómo activar ese botón de la justicia. Y pongo un ejemplo, el medio ambiente en Tabasco, cómo grandes empresas británicas petroleras generan una afectación a el medio ambiente de los pescadores, y esa afectación al medio ambiente ocasiona que un pescador que salía y lograba su pesca del día en 2 o 3 horas, ahora tenga que ir más mar adentro y esta pesca la genera ahora en 6, 7 o hasta 8 horas. Eso ocasiona mayor gasto de combustible, eso ocasiona que tenga mayor tiempo que estar trabajando en alta mar, mayor riesgo, pero además entonces nos damos cuenta cómo el daño al medio ambiente genera una afectación al derecho al trabajo. Pero luego nos dijo un pescador, ¿qué crees? Mi hijo estaba estudiando en la preparatoria y tuvo que dejar la preparatoria porque como ahora necesito que alguien me acompañe a pescar más mar adentro, pues tuvo que dejar la preparatoria. Entonces, como la afectación de un derecho, y esto está en el artículo primero constitucional, se llama principio de interdependencia, cómo la afectación de un derecho desencadena
una crisis constitucional o una derrama de derechos constitucional, porque el que se afecte el derecho al medio ambiente por una empresa de petróleo genera a su vez que se afecte el derecho al trabajo y que se genera a su vez el derecho a la educación. Ahí entendemos la interdependencia de los derechos humanos. Pero cuando ellos lo platican, pues no saben que existen o se desconoce que existen mecanismos jurídicos para pues, lograr una protección de los propios derechos humanos. Entonces es ahí donde empieza a cobrar mayor relevancia la importancia de comunicar de mejor manera los derechos humanos y acercar precisamente la justicia a aquellos rincones en donde hay un desconocimiento generalizado no solamente de la Constitución, sino del derecho. Sí, que se vuelve determinante. Se ha hablado mucho de justicia social, Aristides. Se ha hablado mucho en estos días de la justicia social como el rostro que debe de acompañar a la Suprema Corte de Justicia y en general a lo que se intenta hacer un nuevo poder judicial. ¿Basta con la reforma al poder judicial para alcanzar esa idea o qué más se requiere en en ese marco? Pues definitivamente la reforma al Poder Judicial fue solamente una etapa de este eslabón que va a ser necesario para lograr la justicia plena en el país. Sin duda también el propio funcionamiento en la etapa de investigación va a ser fundamental y me refiero al Ministerio Público, me refiero a la integración de la carpeta. Entonces va a ser importante que se complemente esta gran reforma al Poder Judicial, pero también que se complemente con elementos que permitan medir precisamente el funcionamiento que están teniendo los propios juzgadores que está o que vamos a tener los propios ministros y que no se trate nada más de salir a hacer campaña, de grabar unos TikToks y de pedir el voto y una vez que se gane el voto volverte a encerrar en tu oficina, sino como una vez que se logra el acceso a la corte, lograr una corte de puertas abiertas. No sé si mi querido Jesús ha ido alguna vez a la corte o alguien de los que está viendo este programa ha ido a la corte. Para empezar, la puerta principal de la corte está cerrada. Si quieres ir a la corte, tienes que entrar por la puerta trasera. Y una vez que entras, hay un guardia de seguridad que te está acompañando todo el tiempo, hasta para ir al baño y tratándote como si fueras un delincuente. Esa no es la corte que yo quiero, esa no es la corte que queremos. Si nosotros vemos que la puerta principal de la corte se encuentra cerrada porque hay una manifestación, pues quienes se están manifestando no es que se estén manifestando porque les guste dormir afuera de la corte, sino porque tienen un motivo para manifestarse. ¿Por qué no escucharlos? Yo siempre lo he dicho. El manifestante tiene el derecho también a ser oído y vencido en juicio, a escuchar, a tener esa etapa de alegatos que hoy en día resulta tan fundamental en la impartición de justicia, porque si no logra conectarse precisamente o lograr comunicar de mejor manera el argumento del por qué se está resolviendo de determinada manera, pues naturalmente va a haber inconformidad. Creo que la comunicación del derecho va a ser otro elemento fundamental. ¿Qué tan preparados, qué tan preparados estamos como sociedad y también ustedes como candidatos y candidatas precisamente para esta nueva etapa? ¿Cómo has sentido tú este proceso que se ha llevado a cabo por parte de los involucrados? Pues como candidatos estamos teniendo que aprender muchísimo. O sea, creo yo que estamos teniendo que aprender nuevos modelos de comunicación, estamos aprendiendo a ser disruptivos, estamos aprendiendo a aguantar los memes incluso, a la crítica en las redes sociales. No estábamos acostumbrados a ello y estamos aprendiendo también, porque creo que es parte de la ciudadanía también tiene el derecho a ser crítico. Ojo, no ofensivo, ¿eh? Crítico, sin ofender. Y yo creo que es importante y se aprende mucho de los comentarios en donde te dicen, oye, creo que por aquí vas mal o por aquí vas bien. Eso es muy válido en un estado democrático. Entonces, aprendiendo a ser candidatos, pero por el otro lado, aprendiendo a comunicar de mejor manera el derecho. Pues seguramente todas y todos lo estamos viendo. Están saturadas las redes sociales, TikTok y YouTube de candidatos a jueces, magistrados y ministros y cada uno haciendo nuestro mayor esfuerzo por comunicar, pero también lograr justamente ese entendimiento del derecho. Pero también estamos obligándonos a acercarnos. No sé tú, mi querido Jesús, si alguna vez habías tenido la oportunidad de entrevistar a algún ministro de los que están hoy en funciones en la Corte.
Y si no la habías tenido o si la habías tenido, pues era mínima o menor o era con un protocolo muy complejo. Y hoy en día, al revés, probablemente todos te estemos buscando porque queremos ser entrevistados. Y llegando a la corte tendremos esa obligación también de implementar mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia. En agosto del año 2019 se reforma la ley de transparencia para que todas las sentencias sean públicas. Hoy en día, la difusión de las sentencias es muy, muy, muy reducida y creo yo que va a ser importante comunicar aquellos casos relevantes que sirvan como ejemplo para que alguien que se encuentre en una situación similar, por ejemplo, de violencia digital, pueda saber cómo están resolviendo los propios juzgadores. Sí, por supuesto. Como bien señalas, es otro rostro totalmente el que al que se ha venido manejando durante muchos años, muchísimos años en la Suprema Corte de Justicia. Eh, ¿Se vale hacer política en la Suprema Corte, Arístides? ¿Se vale que ustedes tengan una ideología política y conforme a eso se tomen determinaciones? Creo yo que la decisión se debe tomar a partir de un carácter técnico y a partir de un estudio de constitucionalidad. La propia Constitución señala que el poder se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Y cada poder tiene muy delimitadas sus propias facultades. El Tribunal Constitucional, también hay que decirlo, el Tribunal Constitucional tiene la obligación de interpretar la norma, de interpretar la Constitución para materializar derechos. Pero ojo, también muchas veces nos encontramos con derechos que están en la norma y terminan siendo letra muerta. Te voy a poner un ejemplo, Jesús, y es un video que acabo de grabar. Ahora que son vacaciones de Semana Santa, grabé un video acerca del derecho a la desconexión digital. ¿Sabías tú, Jesús? ¿Sabía alguien de los que nos está viendo que en México, en el artículo 330E de la Ley Federal del Trabajo, existe el derecho de un trabajador a no contestar un WhatsApp o no contestar un correo electrónico en periodo vacacional o fuera de tu horario laboral porque hay un problema de salud mental catalogado por la Organización Mundial de la Salud como el síndrome del burnout o el síndrome del trabajador quemado, que es un problema de ansiedad generalizado que se presenta por esa necesidad de estar pegado a tu teléfono celular esperando a que tu jefe o jefa te mande un mensaje a las 8, 9, 10 de la noche u 11 de la noche para atender un tema o un bomberazo laboral. Es entendible que probablemente en algún momento se haga, pero si ya es sistemático, si ya es reiterado, ¿sabías que existe ese derecho a la desconexión digital en México y que nunca se ha materializado porque no ha llegado a un asunto en el que un trabajador exija este derecho, como si ha existido en España, donde se ha sancionado a patrones por hasta 300 euros, porque la ley 3 diagonal 2018 sí lo contempla y sí logra que este derecho se materialice? Y es ahí donde encontramos cómo el juzgador tiene un poder transformador, porque el legislador ya hizo su chamba, ¿eh? El legislador ya hizo con incorporar este derecho a la Ley Federal del Trabajo. La función, o más bien el siguiente paso es cómo logramos la materialización de derechos. Y ahí sí, a golpe de sentencias, yo insisto, a golpe de criterios, a golpe de jurisprudencia, el propio Tribunal Constitucional, el propio magistrado, el propio juez, tiene la obligación de lograr que ese derecho cobre vida y no termine siendo letra muerta. Es ahí donde encontramos cómo se conjuga la función legislativa con la función que va a tener el propio impartidor de justicia. Estamos en una etapa en donde la confianza es determinante en todo ello, mi querido Arístides. ¿Era necesaria ya esta reforma? Me refiero sobre todo a la forma, la manera. Ya al principio nos comentabas, la única manera en cómo llegábamos muchas veces era porque eres cuate del presidente, en pocas palabras. Se pudrió tanto el sistema, no quiero sonar exagerado, pero se pudrió tanto el sistema que fue necesario reformarlo desde los principios. Pues creo yo que sí, porque hubo un momento en el que la Corte, este Tribunal Constitucional, sintió que estaba viviendo en 1836, cuando se creó el Supremo Poder Conservador. Y la Corte creía que estaba por encima de los otros dos poderes. De hecho, hoy encontramos en la teoría de la división de poderes que los tres poderes están al mismo nivel
y llegó un momento en el que la Corte empezó, vía a la facultad que le otorga el artículo 105, fracción segunda, que es la acción de inconstitucionalidad, a invalidar de manera genérica y sin entrar al fondo de invalidar normas. Y ese fue parte del motivo de la reforma constitucional. Y parte del motivo de la reforma constitucional fue una presidencia de la Corte que, desde mi punto de vista, y ese es un punto de vista personal, fue muy irresponsable. Y me refiero a la presidenta Norma Piña, fue extremadamente responsable. Creo yo que como presidenta de un poder, y eso lo hizo ella en su momento, a las 3 de la mañana, como presidenta de un poder, mandándole mensajes al presidente de otro poder, me refiero al senador, en el entonces senador Armenta, en un tono amenazante. Creo yo que ahí es donde se desborda esta igualdad que existe o este equilibrio de poderes. El Tribunal Constitucional Mexicano, encabezado en su momento bueno, encabezado todavía por la presidenta Norma Piña, creo que cometió muchos errores. Yo reconozco también parte del poder transformador que tuvo la Corte en su momento. La Corte Mexicana creo que tuvo un momento o una época de oro. A ver, recordemos criterios tan importantes como la igualdad de matrimonios de personas entre el mismo sexo. Bravo, bienvenido al Tribunal Constitucional Mexicano cuando está a golpe de sentencias logrando una progresividad de los derechos humanos. Bienvenida la época dorada de la Corte. Pero llegó un momento en el que la Corte, sin entrar al fondo de las sentencias, empezó a declararlas inconstitucionales, cuando muchas de estas normas sí tenían la posibilidad de mantenerse vivas. Y al momento en el que vía acción de inconstitucionalidad expulsas una norma sin entrar al estudio de fondo, estás poniéndote de manera tácita por encima de otro poder que es el poder legislativo. Hay que tener muy clara cuál es la facultad que tiene cada uno de los poderes y hasta dónde llega el límite de estas facultades. Y creo que fue ahí donde esta Corte mexicana se excedió en muchos de los asuntos. Aristides Guerrero, por lo regular en este momento le pido a la gente o les pido más bien dicho a ustedes que digan su boleta y su número, pero ahí está ya perfectamente, 48 boleta morada. Y te preguntaría para concluir simplemente, ¿qué le dices a la audiencia? Pues agradecer mucho esta entrevista, naturalmente, decirles que podemos mantener un contacto. Aquí están también mis redes sociales de este lado, en Instagram, en X, en TikTok, en Facebook. Estamos tratando de ser disruptivos en la comunicación. Quiero platicarles que vamos a implementar inteligencia artificial, insisto, de manera positiva como un modelo de control de calidad. Quiero también anunciar que vamos a lograr mayor cercanía de la justicia a través de las sesiones itinerantes, pero eso no implica perder el carácter técnico en la emisión de las sentencias. Sí creo también en el servicio profesional. Quiero en ese sentido dar tranquilidad en la importancia de que el propio personal de la Corte se siga capacitando, pero además que se siga certificando. Y lo digo por experiencia propia, yo sí realicé los exámenes de la escuela judicial y logré pasar los exámenes y me encuentro certificado para ser secretario de estudio y cuenta. Entonces creo en la capacitación, creo en la certificación, creo en que técnicamente podemos tener un tribunal constitucional muy preparado, pero además también creo en la actualización. Sí, estudié yo en la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciatura de especialidad, maestría y doctorado, pero con eso no es suficiente. Tuve la oportunidad de llevar a cabo un curso de metodología de la comparación jurídica en la Universidad de Bolonia, un curso sobre inteligencia artificial avanzado y sobre inteligencia artificial en la Universidad de Chicago. Entonces va a ser importante que al momento de tomar una determinación, la propia audiencia pueda hacer las filitas y decir, a ver, este candidato tiene esta preparación y está proponiendo esto. Yo invitaría a eso a la ciudadanía y al público a que tome una hoja, como profesor lo digo, que tome una hoja, haga algunos recuadros y diga, a ver, preparación, este candidato ofrece esto. Experiencia, este candidato ya fue secretario auxiliar y fue secretario de estudio y cuenta. Ah, bueno, le pongo otra palomita. Este candidato está proponiendo esto. Y a partir de un estudio, cada persona y a partir de esta hojita que llenen, tomen una decisión. Y si en esta decisión se encuentra el número 48 en la boleta morada, pues yo también les agradecería. Y si también en esta decisión no se encuentra el número 48, que también vía comunicación en las redes sociales
nos puedan exponer cuáles son las inquietudes y cómo podemos nosotros mejorar como candidatos o candidatas. Pasando este proceso electoral, sea ministro o no sea ministro, yo voy a regresar a las aulas universitarias y voy a seguir con esta pasión por la Constitución y muy agradecido, Jesús. Espero no haber sido a veces técnico en la explicación, tratar de ser didáctico, porque sí creo mucho también en la pedagogía de la justicia. Aristides, muchísimas gracias. Al contrario, mi querido Jesús, te mando un fuerte abrazo y saludo a toda tu audiencia.